Ok, vamos a ver el flujo de trabajo desde Lightroom a Photoshop, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es que queremos corregir estos pequeños granitos que la modelo tiene en la piel, ¿sí? Normalmente empiezo por corregir los colores, los negros, vean como aquí se ven como unas sombras muy marcadas en el tono oscuro. Entonces vamos a empezar por corregirlos, ¿no? Vamos a corregir los negros y vean que se ven ahí como que unas manchas. Vamos a agregar unas sombras de tal modo que el pelo tenga cierta textura. Ahora tenemos como unos picos de luz en la parte del rostro que también me gustaría corregir. Estos surgen a veces en la sesión la modelo comienza a sudar. Entonces es muy normal que aparezcan esos brillos. Simplemente los quitamos aquí con la herramienta de Lightroom, ¿sí? Los brillos y los blancos. Bien, ahora ya que dejé más o menos como que el aspecto general, Lightroom nos tiene un par de opciones que es suavizar piel, light, y suavizar piel normal. La diferencia es que light nos hace un trabajo un poquito más discreto, mientras que light es más agresivo. Siempre que nosotros empecemos a editar, se recomienda pues ir modificando el tamaño del pincel y evitar tocar lo que son las cejas y los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el centro de atención sean los ojos. Si nosotros le quitamos nitidez, perdemos también lo que es el centro de atención. Bien, si nosotros apretamos este recuadrito que aparece en la parte de abajo, mostrar en la capa, como que dice, vemos esa parte roja. Esta zona roja es la que nosotros estamos afectando en Lightroom, ¿sí? Si nosotros le apretamos la tecla Alt, podemos, mientras aplicamos el pincel, podemos excluir. Incluso cambia ahí el signo a negativo. Y así es como más o menos va luciendo nuestra imagen, ¿no? Nos hacemos un acercamiento y vean cómo se van corrigiendo poquito a poco los granitos de la piel, ¿no? Ok, aquí podemos llegar también a un flujo de trabajo desde Camera Raw sin pasar por Lightroom. Yo prefiero honestamente pasar por Lightroom y después por Camera Raw porque me gustan más las herramientas que se pueden trabajar en el Raw con el Lightroom. Pero si no tienen el Lightroom, también igual. Simplemente lo que tenemos que hacer es abrimos directamente el archivo Raw desde la ubicación que nosotros tengamos. Lo abrimos y nos van a aparecer también una serie de opciones que nosotros podemos editar también muy profundamente. Bueno, digo, esto ya depende del fotógrafo, ya sea que les prefieran el Lightroom o quienes prefieran el Camera Raw. Ambos, tanto Lightroom como Camera Raw, tienen la opción del modo automático, que en lo particular no les recomiendo. Sí, obviamente hay situaciones donde entra, que es por ejemplo cuando tomamos fotografías así en serie, que son muchísimas y no tenemos la opción de editar una a una. Pero cuando tenemos la opción y el tiempo para editar fotografía por fotografía, pues nosotros podemos irnos a cambiar cada rasgo por particular, ¿no? Ya sea desde la expresión, contraste, las luces, sombras, blancos, negros, etcétera. Nosotros lo vamos editando personalmente, ¿sí? Y aquí me preguntaban sobre cómo se guarda. Como tal, no se guarda directamente desde Lightroom, simplemente lo que hacemos es utilizar el Camera Raw para abrirlo en Photoshop y entonces en Photoshop ya que hayamos trabajado ya lo guardamos como y ya le damos el formato de salida que nosotros queramos, desde PSD hasta TIFF hasta JPG, de acuerdo a que nosotros queramos, ¿sí? Entonces repetimos, abrimos el archivo, ya que lo abrimos y trabajamos todo lo que nosotros tenemos que trabajar en la fotografía, le damos clic en abrir, no en hechos, sino en abrir y para que se abra en Photoshop. Se abre en Photoshop y entonces ahora sí guardamos en JPG, ¿no? Si así lo deseamos, en el formato que nosotros queramos. Pero nosotros ahorita vamos a ver el flujo de trabajo desde Lightroom. Entonces llegamos a Lightroom y ya que le dimos el aspecto general que nosotros queremos, entonces sí, nosotros ya simplemente lo que hacemos, vean por ejemplo, aquí vamos a ver el efecto que hace el distinto suavizar piel. Vean si modificamos los valores, se maximiza o se minimiza de acuerdo a nuestra preferencia.
yo lo dejo tal cual está. Vamos a corregir ahí unos pequeños granitos de la espalda y del hombro. Y entonces ahora sí, ya que le di el acabado general, ya estamos listos para editarlo en Photoshop. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, clic derecho y editar en Photoshop. Listo. Y ahora sí ya nos migra la imagen a Photoshop. Seleccionamos ese modo de color. Y listo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una capa de respaldo. Es decir, vamos a duplicar el fondo con el comando Control J. ¿Sí? Para el ejercicio de hoy lo que vamos a utilizar son algunos comandos que les estaré explicando poco a poco. Pero vamos por el primer paso, ¿no? Que es duplicar la capa. Y la duplico. Generalmente yo la duplico 2 veces por si llego a perder incluso la capa de respaldo. Acuérdense que Photoshop es un método de edición destructivo por si la llego a perder. Entonces sí, puedo recuperar la otra, ¿no? Ok. Bien, vamos a trabajar con la capa de hasta arriba. Y vean, si yo muevo la capa de arriba, pues se nos va moviendo, pero la de abajo queda, como quien dice, visible, ¿no? Ahora sí, vamos a utilizar la herramienta de pincel corrector puntual. Y esta la vamos a utilizar para corregir los granitos. Vean la animación ahí. Y nos vamos a ir granito por granito simplemente dando clic. O sea, vamos dando clic en los granitos y van desapareciendo uno por uno. O bien podemos seleccionar una zona y con la zona también se nos va corrigiendo el pincel. ¿Sí? Así le damos una pasada ligera por toda la fotografía. Vean que esos granitos no los corregí porque como tal no son granos, son lunares. Y desde mi punto de vista los lunares son parte de la personalidad y de la identidad de la persona. Entonces que, como les digo, para mí los lunares se quedan. ¿Sí? Muy bien, tenemos otra herramienta, si se fijan por ejemplo, que es parche. Esa está en el submenú ahí de la herramienta de corrector puntual. Y noten que nosotros al dar clic en cualquier zona se nos abre un submenú en la parte de arriba. Ese brillito de lejos, vean cómo incluso hasta podría aparentar que es como un moco. Lo vamos a quitar con la herramienta de parche. Hay muchas herramientas para llegar a distintos procesos en particular. Aquí simplemente lo que estoy diciendo al programa es como que esta parte, la selección, quiero que me la corrijas con esta otra. Y noten como en este caso no me la está corrigiendo. Entonces puede que la herramienta parche no sea la adecuada para esto. Para esto nos vamos a utilizar la herramienta tapor clonar. Vean como el puntual, ahorita estoy utilizando el puntual, si me sirve para quitar algunas manchitas. Como el parche, vean, en algunas situaciones no me funciona. Entonces aquí voy a utilizar otra herramienta que es la de tampón clonar, ¿sí? Esta herramienta simplemente es como que va a aparecer el pincel en una zona y nosotros vamos a utilizar la tecla Alt, es decir, nos posicionamos en la zona esta de aquí y apretamos la tecla Alt y decimos queremos que me la corrijas con esta de acá. Entonces damos ahí el clic y vean cómo la crucecita esa me dice cuál es la zona que se está copiando, ¿sí? Entonces quiero que me la corrijas con esta y la aplicamos. Vean ahí tenemos un piquito, para esto vamos a tener que acercarnos con la herramienta Zoom o Z y vamos a tener que reducir el tamaño del pincel. Y digo, quiero que esta zona de aquí me copies esta de acá. Le damos y como el resultado no es positivo, entonces cambiamos simplemente la zona y listo, ya corregimos ese brillito. Vean cómo está el antes y el ahora, ¿no? Vamos a seleccionar otra vez la herramienta pincel corrector puntual y vamos a ir quitando estas manchitas de la espalda. Esta es una edición muy rápida que nosotros podemos ir haciendo, ¿sale? Muy bien. Ahora, lo que sigue es que con la herramienta máscara que es esta de aquí abajito, le vamos a dar clic y con el pincel nosotros podemos, esa zona roja que aparece, es la que nosotros vamos a poder modificar, la que vamos a seleccionar. Vean, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a enfocar los ojos porque sí se ven nítidos, pero vamos a realzarlos todavía más. Entonces, lo que vamos a trabajar es esta parte roja. Hago más chiquito el pincel. Trabajo esta parte roja con la herramienta máscara.
Los labios también quiero que sean más enfocados. Y el contorno de la cara, ¿sí? Muy bien, ya que tengo seleccionado, le doy clic otra vez en el comando. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a trabajar? Si se fijan, se me trabaja lo que de hecho no quiero que se me trabaje. Simplemente tenemos que invertir la selección, nos vamos a selección e invertir. De este modo ya podemos trabajar en la zona que nosotros queremos, ¿sí? Bien, para enfocarlo tenemos la herramienta de, acá en la barra de herramientas, la sección de filtros. Y todos estos efectos son distintos efectos que Photoshop podemos seleccionar, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos un desenfoque gaussiano y vean cómo se nos desenfoca, ¿no? Pero para lo que nosotros nos surge o nos interesa, vamos a máscara de enfoque para tener un enfoque más personalizado y vamos a jugar con los parámetros, vean, modificarlos de un lado a otro, vean el efecto que tiene, se vuelve destructivo la imagen y en este caso ya se vuelve muy exagerado. Lo que nosotros queremos es llegar a un resultado natural. Vean, voy ahí moviendo los parámetros, vean cómo estaba antes, cómo está ahora y ahí a mi gusto se ve algo natural, ¿no? Entonces simplemente ya lo que queda es control D de dedo para deseleccionar esa máscara. Y vean el antes y el después en los ojos. No es mucho, pero la verdad es que sí, los ojos llegan a ganar cierta fuerza. Ok, vean, nos acercamos. Noten que, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos una máscara, cambia de inmediato a blanco y negro, ¿no? En cambio, cuando nosotros seleccionamos una capa normal, podemos trabajar con cualquier color. Muy bien, lo que sigue ahorita es que vamos a corregir la parte de los cabellitos, estos que están sueltos. Y lo que voy a hacer es que voy a esconder estas dos capas, ¿sí? Solo voy a trabajar con la superior. Vean, estos cabellitos que están sueltos son los que vamos a corregir. En el caso de esta modelo es difícil porque ella es rizada y es difícil mantener su pelo así bien alineado. Entonces, en el pelo lacio es un poquito más sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar la capa con la que estoy trabajando y voy a ocultarlas del fondo. Vean. Ahorita no estoy trabajando con la capa superior y con la herramienta lazo, vean la animación, nosotros podemos seleccionar el área con la que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Yo voy a ir perfilando a la modelo sin tocar el cabello de la chica, o sea que la selección no abarque el modelo de la chica. No necesita ser muy precisos, vean, o sea, es muy general la corrección. Sin tocar el pelo de la chica y ya, termina la selección, ¿sí? Ahora esta parte la voy a suprimir. La suprimo y sin dejar de seleccionar, es decir, con la misma selección que ya tengo, suprimo y con esa misma selección me voy a edición, relleno según contenido y ahí Photoshop ya me dice cuál es la parte que yo quiero rellenar, ¿no? Entonces le doy OK, así en automático y dependiendo de la computadora esto va a ser un proceso tardado o lento, ¿no? Aquí los algoritmos están calculando la parte esta que se va a rellenar de acuerdo a la zona que lo está rodeando. Acuérdense, edición, relleno según contenido. Y ya con esa parte, ya da OK y ya se va a ir, ¿cómo se dice? Rellenando según la zona. Esta tarda un poquito más, porque obviamente mi computadora es un archivo muy pesado, le está costando. Le está costando procesar esa zona. Ahí cierro Lightroom también para ahorrar recursos. Y miren, ya Photoshop me lo dividió en dos capas. Es decir, aquí tenemos la capa que se acaba de rellenar y el fondo que teníamos antes. Entonces simplemente vamos a mezclar estas capas, le damos en combinar capas, es decir, seleccionamos las dos capas que queremos combinar y le damos eso o control E de Edgar, ¿sí? Control E y mezclamos las capas. Muy bien, renombramos la capa de fondo y la pasamos una abajo, vean. Así es como luce el fondo y así es como luce la capa editable. Lo que sigue es vamos a crear una máscara para esta capa. Y vean cómo se abre este pequeño rectangulito blanco y esa va a ser una máscara, ¿sí? Aquí noten que cuando nosotros colocamos, damos clic sobre el rectangulito, por así decirlo,
aparecen estas escuadras. Esto indica que está seleccionado, ¿sí? Y vean también lo que sucede acá. Una vez que yo selecciono la capa normal, se nos viene el color, pero una vez que yo selecciono la máscara, entonces ya nada más aparece el blanco y negro. El negro hace como una especie, imagínense que es una capa de papel transparente o acetato, y nosotros le estamos pasando un marcador negro por encima, ¿sí? Este marcador. Este marcador no nos va a dejar ver lo que es el fondo y va a estar ocultando en este caso lo que son los pelitos y nos va a permitir la parte de atrás, ¿sí? Si queremos borrarlo, simplemente con el comando E o borrador y volvemos a empezar, ¿no? Muy bien. Aquí seleccionamos con el pincel negro sobre la capa, la máscara que acabamos de hacer, y de acuerdo a la dureza nosotros podemos ir editando. Pero vean cómo si le ponemos demasiada dureza, el resultado simplemente ya no se ve real, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho y vamos a modificar la dureza de tal modo que nosotros vayamos pasando el pincel y que se vaya viendo pues más o menos como realista, ¿no? Ahorita si nosotros alejamos la imagen, puede que ya se vea un poquito más real que como estaba antes, ¿no? Y así nos vamos con toda la periferia del pelo. Ahí tenemos este mechoncito, igual se lo pueden llevar o lo pueden dejar, esto ya es opcional y en este caso lo voy a dejar, ¿sí? Hasta ahí es para corregir la parte de los pelitos. Bien, ahora algo que igual es difícil de notar y hay que como que tener el ojo un poquito educado es que noten cómo la cara de la chica es un poquito más clara que el resto del cuerpo. Esto es obviamente porque el maquillaje puede ser un factor y ya tenemos distintos tonos en la piel, ¿no? Tenemos el de la cara y tenemos también el del cuerpo. Esto en Photoshop se puede llegar a un mismo resultado de múltiples maneras distintas. Ahora sí que ya depende de la herramienta que estemos utilizando y del proceso creativo que nosotros tengamos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una capa transparente que se llama corrección de tono y con la herramienta del gotero que es I, vamos a seleccionar un tono de piel al cual nosotros queramos igualar. Por ejemplo, el del brazo, ¿no? Aquí si nosotros pasamos la herramienta del gotero, por cualquier zona de la imagen, nosotros vamos a estar seleccionando el color que nosotros, vamos a copiar el color que nosotros queramos. Aquí copiamos el gris y vean lo que sucede acá. Copiamos el negro y se cambia el negro. Entonces nos vamos a ir recorriendo la imagen hasta seleccionar un color. A mí, por ejemplo, me parece que es un buen, el color así que de esta sombra del brazo, me parece un buen tono para igualarlo. Y ahora con la herramienta pincel, vamos a aplicar en nuestra capa transparente la zona sobre todo de la iluminación, ¿sí? Ahorita no se fijen por este mal relleno, lo vamos a corregir más adelante. Voy a quitar estas manchitas dobles. Ahí está. Ya tenemos más o menos ese color ya relleno, ¿no? Como quien dice una capita, una plasta de maquillaje. Muy bien, nos vamos a los métodos de fusión. Estos son herramientas o algoritmos que Photoshop nos proporciona para que la capa en la cual estamos trabajando se mezcle de tal o cual manera con las del fondo. Y acuérdense que va a afectar a todas las de abajo. Entonces aquí yo voy a seleccionar la que a mi gusto considere la mejor o la que se adecua más al resultado que yo quiero lograr. Y a final de cuentas es esta, ¿no? La de saturación. Y vean cómo se veía antes. Y noten cómo se ve ahora, ¿sí? Cambia un poquito. Y esas manchitas de ahí las voy a corregir simplemente colocando una máscara o con el borrador, ¿sí? Yo prefiero en este caso la máscara porque me permite ir hacia adelante y hacia atrás en el proceso. Entonces aplico la máscara, acuérdense abajito, en la parte de abajo, el circulito y el recuadro, le doy clic, selecciono, verifico que esté seleccionada la máscara, mi pincel lo hago un poquito más grande y le bajo la dureza
y comienzo a pintar para que esa parte ya no se note, ¿sí? Noten más o menos como el color, el antes y el después, ¿no? Ya la cara se ve un poquito más bronceada, es poco perceptible, pero al final de cuentas sí nos ayuda a mejorar la fotografía. Existe también otro método, valiéndonos de la herramienta de máscara que acabamos de ver, aquí abajito en esa parte, y vamos a selección, invertir, y vamos a la capa de ajustes. Tenemos muchas capas de ajustes, ahorita la que vamos a revisar es la de tono saturación. Tono saturación nos permite modificar los colores, ya sea en conjunto o por canal. Vean, como la parte que estoy seleccionando es la de la cara, si yo modifico los azules, no vemos ningún resultado. Si modifico cianes, tampoco veo ningún resultado. A diferencia, si yo, por ejemplo, modifico, ¿cómo se llama? Los rojos, ¿no? Vean, por ejemplo, ahorita voy a modificar los tonos, bueno, sí, voy a agarrar el conjunto, los modifico y vean cómo se está cambiando el color nada más de la parte que yo seleccioné con la herramienta de máscara. Vámonos a los extremos y veamos cómo aquí se ve rosa, ¿no? En el extremo anterior se veía verde, ahorita se ve rosa. Vamos a hacer un tono que a mí me guste. Vean, ahí ya se ve muy exagerado, se ve rosita. Si me voy al extremo, pues también se deforma la imagen y se trata de llegar a un resultado más o menos natural. Vean, ahí por ejemplo observando se ve como que un poquito rojo. Entonces vuelvo, doble clic en la capa, se abre el menú y ahí me voy, reduzco la saturación, me voy al canal magenta y también le reduzco completamente la saturación, ¿sí? Ahí está. Y ahí son dos maneras en las que nosotros podemos corregir o igualar el tono de piel, ¿sí? Tenemos por tono saturación el antes y el después. Y tenemos también con la herramienta de pincel y la capa de el método de integración, ¿no? Muy bien. Eso pues ya sería como quien dice el modo rápido, ¿no? En cómo nosotros editamos una fotografía. Obviamente si nosotros queremos imprimirla, o si la queremos publicar en formato web, pues vamos a utilizar en acá el formato Instagram, que es el 5:4. Podemos cambiarlo 1 a 1 con la herramienta de recorte, pero para fines prácticos lo voy a dejar en 5:4, ¿sí? Ahí nosotros lo posicionamos en la parte que nos gusta el encuadre. Podemos rotarlo. Yo lo voy a dejar un poquito así. Y ya. Ahora, esto es un proceso destructivo. Quiere decir que una vez que lo hagamos, ya no vamos a poder recuperar el formato original. Vean cómo cortó todas las capas, incluso las que estaban invisibles. Y este tipo de edición nos vale bien, bueno, ya que terminamos, le damos simplemente guardar como. Aquí no nos aparece el formato JPG porque es un archivo pesado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente archivo, guardar una copia, y aquí ya nos aparece el JPG. Le damos el nombre que nosotros queramos, corregido. Yo recomiendo nombres que nos sirvan para identificarlos al rato en nuestra computadora, porque luego juntamos miles de archivos y a veces los nombres resultan, si le dejamos el de origen, el IMG, no sé qué tanto, pues no tiene sentido, ¿no? Ahora lo vamos a dar un formato web. Vamos a reducir el tamaño a 2500 píxeles. Yo recomiendo eso y con eso nos queda una imagen visualmente bien, o sea, de buen tamaño, y que se va a cargar también rápido, ya sea en nuestra web, blog o Instagram. Añadiendo también que, por ejemplo, el formato web es compatible con los compresores de color de Instagram, de Facebook, de las redes sociales. Y al momento que nosotros lo subamos, nos reinterpreta. O sea, no nos reinterpreta el color ni nos los destruye. Vean, por ejemplo, aquí el tamaño RAW tiene un tamaño de 21 megas, mientras que el JPG normal tiene un tamaño de 7 megas, y el formato web finalmente tiene nada más 2 megas de tamaño, ¿no? Vamos a ver ahí la diferencia de calidad entre el JPG normal y el JPG web. O sea, díganme si notan alguna diferencia. Yo realmente no lo noto. Donde más lo he notado es en el formato blanco y negro, pero en el color, o sea, no hay como que una especie de... No se destruye el color de la imagen, ¿sí? Bueno, es básicamente imperceptible la diferencia entre el web y el JPG. Con la diferencia que el web sí nos va a servir para formatos de salida web. Pantalla, celulares, Instagram, web o redes sociales, ¿no? Entonces, pues básicamente así es como quedaría la edición.
Este, y pues ya, sería todo. Esto sería la clase de hoy. Pues nada más señalarles que hay muchas maneras de corregir piel. Ahorita estamos viendo como uno de los más básicos. Herramienta de corrección puntual. Vimos también igualación de tono. Y la corrección también un poquito del pelo, ¿sí? Para la siguiente clase ya vamos a ver lo que es otros métodos que son más profesionales. Este método se ve muy bien en pantalla, se ve muy bien para Instagram, para Facebook.